Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das de tu paz, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos recuerda, Señor, cómo conducirnos, Señor. Y tú hoy nos dices, Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, como pueblo, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios. Padre, rendimos nuestra alma, todo nuestro ser por completo a ti, Señor. Te pedimos, Señor, para que tu palabra, Señor, esté llegando a los corazones y que las oraciones, Señor, puedan ser escuchadas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gloria a Dios. Ya tenemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, no hay batalla que Dios no resuelva. No hay batalla que Dios no nos dé la victoria. Siempre tenemos la victoria en Jesucristo, amados hermanos. El tema de hoy, hermano, nos habla acerca de Isaías capítulo 62 y versículo número 6. Son 2 hojas el día de hoy, ¿verdad? Dice la palabra: sobre tus muros he puesto guardas. Y les voy a leer el pasaje completo, Isaías 62 y versículo número 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de parte de Dios? ¿Qué estamos viendo? Hermano, hoy vamos a encerrar muchas recomendaciones que ya hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Y yo le pido que me siga. Por eso es tan importante que hagamos lo que dice la Biblia. Miren, hermanos, dice en el número 1, ni le deis tregua. Hermano, ¿cuántas veces le estamos dando una tregua? Perdón por lo que voy a decir, al enemigo. No, pastor, yo no le doy tregua al enemigo. Mire, vamos a ver lo que dice esta hoja. Número 1, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. Jerusalén es una, ¿cómo poder decir? Una figura del lugar de preeminencia de Dios, a donde Dios se manifiesta. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús se iba a ir, estaba con sus discípulos y les dijo el Señor Jesús, en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde fue primero? En Jerusalén. Aleluya. Hermano, el lugar que Dios escoge, tu casa, mi casa, la casa donde nos congregamos, amado hermano. Entonces, fíjate, ¿qué significa Jerusalén? El lugar de su presencia. Aleluya. El lugar a donde Él nos congrega. Pero también tu casa, donde tú adoras y sirves a Dios, porque ahí
No solamente adoras en la iglesia, también en tu casa. Y dice el número 1, ni le deis tregua hasta que restablezca ¿a quién? ¿O a qué? A Jerusalén. Y entre paréntesis digo, la restauración de Dios requiere mantenerse vigilante en oración. Entonces, hermano, la tregua es cuando cesamos, cuando, hermano, interrumpimos o dejamos la vida de oración porque tengo que atender otras cosas que son más importantes. Mi quehacer, mi trabajo, lo que tengo que resolver. Hermano, cuando tú cesas, interrumpes tu vida de oración, le estás dando tregua al enemigo. Así dice la Biblia. Y por eso, hermano, cuando Dios te da una palabra, debemos de ser tan minuciosos, tan determinados a conocer lo que Dios quiere. Número 2, los muros son figura de protección, de cubierta. Y ahí te hago una pregunta en la hoja. En lo espiritual, ¿cómo se mantiene la cubierta? Pastor, ¿cómo mantengo la cubierta sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi negocio, sobre mi familia, sobre mi iglesia? En lo espiritual, ¿cómo se mantiene la cubierta? ¿Cómo se mantiene el muro? Firme, intacto. Acuérdate, todas las ciudades antiguamente tenían muros alrededor de su ciudad. ¿Qué quería decir? Protección. Se protegían de los enemigos. Pero vamos ligando en esta noche lo que ya te dije. No podemos dar tregua. Es que me enfermé y dejé de orar. Es que tuve exámenes y dejé de orar. Es que tuve mucho trabajo y entonces dije, estoy tan cansado que ahorita no voy a orar. No le des tregua. No le des tregua. Fíjate todo lo que, si tú investigas lo que quiere decir tregua, hermano, es cuando dejas de pelear. Cuando dejas de luchar, porque ya te cansaste. Ay, es que me la paso orando y no pasa nada, pastor. Entonces ya mejor no voy a orar. Eso es darle tregua. Hermano, cuando te cansas, cuando te fatigas, cuando, hermano, dices, creo que ya hasta aquí llegué. Entonces, fíjate en la pregunta. En lo espiritual, ¿cómo se mantiene la cubierta? ¿Cómo se mantiene el muro? Y te pongo una flechita indicándote cuando caminamos a la guía de la palabra de Dios y en obediencia al Señor. Ahí está en la hoja. Ahí está el número 2. Cada hijo de Dios debe de cuidar sus muros. Tú eres responsable de cuidar tus muros. No, que venga el pastor y que ore por mí para que estemos cubiertos. Hermano, el pastor está en la casa, en el templo, está intercediendo. También está el pastor día y noche cubriéndote en oración. Pero tú eres responsable de hacer que tu muro permanezca firme. ¿Cuándo? Cuando caminas a la guía de la palabra y obedeces al Señor. Cada hijo de Dios debe cuidar sus muros, es decir, la cubierta que Dios pone alrededor de tu vida, de tu casa, de tu iglesia, de tu economía y todo lo que Él te ha dado. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que se sienten señores y se olvidan que somos mayordomos. El Señor es uno, es Cristo. Nosotros somos los mayordomos, hermano. Y nuestro problema es ese, hermano, que se nos olvida nuestra mayordomía y entonces tomamos decisiones como Señor y no como mayordomos.
Y entonces, hermano, le damos tregua, dejamos de orar, dejamos de insistir. Hermano, la palabra te va a hablar de perseverancia y de persistencia. Amén. Hermano, ¿cuándo dejaste de orar por ese asunto familiar? ¿Cuándo te cansaste? ¿Cuándo dejaste de orar por tu problema económico? ¿Cuándo dejaste de orar por tu enfermedad? Dice la Biblia, hasta que restablezca, hasta que vuelva tu sanidad, hasta que vuelva tu economía, hasta que se acabe ese problema familiar. Fíjate cómo dice Isaías 62, 7, en el versículo 7 dice, hasta que restablezca. Hasta que Dios responda a la oración. Pastor, es que estoy muy cansado, es que Dios sabe que tengo mucho trabajo y apenas si me da tiempo de orar. Ah, bueno, ese es problema del cristiano porque no tiene prioridades. Un cristiano con prioridades es disciplinado y se levanta y lo primero que hace es orar, porque eso es parte de su disciplina. Amada iglesia, tenemos cosas importantes que hacer. A ver, ¿ya se resolvió tu problema económico? ¿Ya se resolvió tu problema familiar? ¿Ya se resolvió tu problema de agua? ¿Ya se resolvió tu problema? Hermano, Dios no quiere que le des tregua. Sobre tus muros, oh Jerusalén, oh tabernáculo, oh familia, he puesto guardas, te he puesto a ti como guarda. Todo el día y toda la noche no debemos callar. Gloria a Dios. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis. No ceses, aunque estés cansado, aunque estés adolorido, aunque, hermano, ¿y sabes de qué habla esto? Ahorita vamos a ver, número 3. Ser guarda significa que cada creyente tiene esa parte de Cristo de cuidar, de custodiar, de vigilar, de guardar. A ver, tu celular, ¿lo cuidas o lo descuidas? ¿Lo guardas? Hermano, ¿qué lugar tiene? Ahora, voy a quitar eso y te voy a decir, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu casa? En ti. ¿La cuidas? Hay hermanos que no cuidan su Biblia, la pierden con mucha facilidad. Hermano, ¿qué significa que seas guarda? Que Dios te ha puesto para que tú cuides, custodies, vigiles y guardes. ¿Sabes qué es ser guarda? Es una responsabilidad. Ahí está una flechita en la hoja. Y vamos a ver lo que dice Mateo 24, 43 y 44. Y voy a pedir que pongamos mucha atención. Le voy a pedir a Lolita, mi esposa, si puede leer este versículo, por favor. Mateo 24, 43 y 44. Escucha la palabra. Esto habla de ser un guarda, de vigilar, de custodiar, de estar al pendiente. Hermano, por eso Dios te permite que pases por enfermedades, problemas, economía, falta de agua, porque dice, voy a ver si mi pueblo se mantiene vigilante. Fíjate lo que estamos viendo en el Isaías 62. Los que os acordáis de Jehová, si tú te acuerdas de Dios todos los días, entonces no ceses de orar. No dejes de orar. Acuérdate de la obra de Dios. Es como
ser aliados con Dios. Dios en los cielos, atento a las oraciones, pero aquí en la tierra tiene un aliado que está orando y no deja de orar. Porque se acuerda de él. ¿O ya te olvidaste de Dios? Iglesia, a veces piensas que solamente deben orar los que tienen problemas, los que les falta esto, los que... No. Es que tú y yo debemos orar. Mira lo que dice Mateo 24, 43 y 44. ¿Estás leyendo la Biblia en tu casa? Abre tu Biblia y ve este pasaje y Lolita lo va a leer aquí. Fíjate cómo dice. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿O ya se te olvidó que Cristo viene? ¿Ya se te olvidó que Dios tiene un plan perfecto para que tú te vayas a los cielos? ¿Tú participes del rapto? Pero fíjate cómo dice el primer versículo. Si el padre de familia supiese a qué hora vendría, ¿quién? El ladrón. Estaría velando, no cesaría de orar. Mira, un ladrón no te va a avisar a qué horas te va a robar. ¿Sabes cuándo te roba un ladrón? Cuando tú te descuidas. ¿Y sabes cómo le hace el diablo para robar? Cuando ya te descuidaste en la oración. Cuando ya cesaste, cuando ya dejaste de orar, cuando ya te cansaste, cuando ya dijiste, ay, no, ya llevo tantos años orando por mi familia y no pasa nada. ¿Y qué tal si ya viene la respuesta en ese día? Y tú ya te cansaste de orar. Fíjate cómo dice Isaías, hasta que se restablezca. Le voy a pedir a Lolita que lea Isaías 62:7. Yo voy a leer el 6 y Lolita va a leer el 7. Dice, sobre tus muros, oh familia, oh iglesia, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis. Ahora escuchen el 7. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No le deis tregua a tu cansancio. No le deis tregua a tu enfermedad. No le deis tregua. Mira, amada iglesia, he estado batallando con mi salud en estos días. Y en la madrugada, hermano, me dolía todo el cuerpo y me estaba doliendo la cabeza, hermano. Hermano, acostado en el cuerpo adolorido y la cabeza, hermano, hermano, empecé a orar en lenguas, a orar. Y yo le dije, Señor, este malestar tiene que irse en el nombre de Jesús. Hermano, se me quitó el dolor de cabeza. Se me quitó el dolor de cuerpo. Hermano, ¿por qué cesamos cuando estamos con dolor? ¿Por qué cesamos cuando estamos con el problema? Es cuando más tenemos que buscar de Dios y decir, me aferro a ti, Señor. Ya te dije, estoy batallando con mi salud. Y hermano, tengo que cuidarme. Dice, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga, ¿por qué? Alabanza en la tierra. Dios quiere, fíjate, ponerte en alabanza sobre esa situación. Señor. Qué bueno que me mandas tu petición de oración y me dices, pastor, ¿puede orar por esto? Claro que oro, pero tú tienes que doblar tu rodilla y tienes que creerle a Dios que lo que estás orando está de acuerdo a su voluntad. No ceses, no calles, no te detengas, no le des tregua.
Hermano, se me quitó el dolor de cabeza horrible, se me quitó el dolor de cuerpo que tenía. Y tengo que seguir en la batalla, tengo que seguir en la batalla. Aunque sienta dolor, aunque sienta lo que sienta mi cuerpo, porque dice la Biblia, y yo le creo al Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermano, si tú como padre de familia supieras a qué hora vendría el ladrón, no dormirías, estarías velando. Como no sabemos a qué hora va a venir Cristo, no podemos callar, no podemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque el diablo es diablo. Y el diablo va a ver cuando tú ya cesaste de orar, cuando ya te cansaste, cuando ya te diste por vencido, cuando,